Estamos aquí en estudios con Álvaro Pérez Fernández. Álvaro, bienvenido, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gusto recibirte. Recién escuchaba a Valeria contar de lo que iba el libro, y yo decía que me da la sensación que el libro hoy parece ir a contracorriente del mundo, porque lo que se dice es que todo es una planilla de Excel, que sos un número en una empresa, que no importa el lado humano, el lado personal, y que así te tratan y que así te echan y todo eso, y bueno, y que plantees lo contrario me parece por lo pronto disruptivo. No debería bueno, ser. claro, pero bueno, pero da la sensación que siglo XXI, ya ha pasado un cuarto del siglo XXI, esa es la onda. Sí, yo creo que a veces tenemos un poco esa sensación, digamos, ¿no? Y ya yendo un poco del tema, pero uno, viste, con todo esto de la inteligencia artificial, claro, y la tecnología, claro, y los automatismos, y yo creo que al final eso es lo que nos hace distintos, ¿no? Y creo que la parte humana es lo que cada vez tenemos que rescatar más, porque es en definitiva lo que nos hace diferentes, y cada vez más creo que esa va a ser la esencia que nos distingue. Entonces, en ese sentido nos parece importante, digamos, ¿no? Y al final del día, como decimos siempre en XLAN, los seres humanos somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Estamos convencidos de eso. Bueno, no es un convencimiento nuestro, es ciencia, es neurociencia. Entonces estamos convencidos de que esa conexión más humana, que de alguna manera conecta un poco más con lo emocional, tiene mucho poder, digamos, ¿no? Lo hizo un ingeniero, ojo. Sí, no, pero me parece que está bueno, Álvaro, que nos cuentes un poco el recorrido que te llevó a escribir este libro, y lo contábamos un poco también. Vos planteas organizaciones prósperas, sociedades prósperas y, en definitiva, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sí. Poniendo al cliente como centro, pero también viendo al cliente en toda su dimensión humana, ¿no? Apelando también a su emotividad y pensando también en las organizaciones, no pensando en lo comercial nada más, en distintas organizaciones que tenemos atravesadas en la vida en distintas cuestiones. Pero me parece interesante que nos cuentes el recorrido que te llevó a decir, bueno, a ver, hace un par de años voy a escribir este libro, es necesario poner esta mirada arriba de la mesa. Bueno, el recorrido es un recorrido también conjunto, ¿no? Es mucho más cerca. El libro, si bien yo soy quien más me he especializado en XLAN en este tema y tuve la hermosa responsabilidad de escribirlo, es una construcción colectiva también, porque es una mirada de XLAN de alguna manera. De hecho, nosotros decimos, nuestro propósito es mejorar la vida de las personas a través del desarrollo de las organizaciones, una persona, un equipo, una organización a la vez. Eso es lo que hacen en XLAN. Ese es nuestro propósito en XLAN. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la calidad de las organizaciones realmente afecta habíamos dicho primero la calidad de vida, después dijimos, pero es la vida al final del día, digamos, ¿no? Por un lado, primero porque la mayoría de nosotros, si estás en una edad activa, te pasás la mayor parte de tu vida dentro de una organización, interactuando con colegas, con tus jefes, etcétera. Y además, cuando no estás dentro de una organización, estás interactuando con otras organizaciones de las cuales sos cliente, ¿no? Te compras una ropa, vas a almorzar a algún lado, haces un trámite en un organismo público. Todo el tiempo estamos interactuando con organizaciones. Entonces, eso de que está detrás de lo que hacemos es que vivimos en un mundo de organizaciones. Entonces, mejorar la calidad de las organizaciones mejora la vida de todos nosotros. Y el lado cliente es una de esas partes, digamos, ¿no? Unas partes que es muy importante, porque justamente, viste, que a veces arrancás el día y vas a algún lado y sale todo muy bien y te atienden bárbaro, y vas a otro lado y estuvo todo muy bien, y ese día, ¿no? Tuviste una sucesión de interacciones positivas con organizaciones, y si llegas a tu casa es como que, mirá qué bien que estuvo hoy, ¿no? Y de repente otro día te pasa al revés. Sí, te encontrás con las funcionarias de Gasalla todo el día. La funcionaria de Gasalla. Claro. Entonces te enojás y después vas a otro lado y no tiene lo que... Y todo eso te va... Cuando termina ese día, es totalmente distinta a la realidad, digamos, ¿no? Entonces, esa mirada está presente, y el libro, para nosotros, es un vehículo para transmitir, para poner arriba de la mesa un tema que para nosotros es muy importante, digamos. Entonces, el libro lo que busca es combinar esa mirada con un montón de experiencia de muchísimos años de gente que está en XLAN, para sintetizarse en este libro y poner ese tema arriba de la mesa. ¿Y qué era lo que ustedes veían en el trabajo? Porque vos para el libro hablás de esa recopilación de muchos años de experiencia, obviamente. Estaban viendo en XLAN, en esto del desarrollo de organizaciones, que el cliente era
ignorado, dejado de lado, o no se apuntaba tanto a contemplar qué era lo que quería o a ignorar sus emociones, por decirlo de alguna manera? ¿Qué era lo que observaban, que dijeron, bueno, y que dijiste, esto hay que hacer un modelo con modelo 5 estrellas, como le llamás vos, que ahora las vamos a decir, pero por lo menos acá hace falta rediseñar cómo miramos al cliente? Sí, esto es algo que nosotros veíamos. Si querés también conecta con un poco más de historia cuando Enrique Baliño, que es fundador de XLAN, seguramente lo conocen, Enrique, cuando él deja IBM después de muchos años, una carrera muy exitosa, internacional, como ejecutivo en XLAN, y vuelve a Uruguay, empieza a darse cuenta que las organizaciones estaban como en un nivel un poco más abajo en cuanto a madurez en temas de gestión, ¿no? Y de alguna manera, para hacer la historia muy corta, así surge XLAN como una necesidad de ayudar a las organizaciones a mejorar. Y dentro de lo que es, en general, esa falta de madurez de repente en los sistemas de gestión o en la forma de gestionar las organizaciones, el capítulo clientes, digamos, es uno que no escapa a eso, ¿no? Y de hecho, nosotros trabajamos mucho con organizaciones ayudándolos a armar su estrategia, ¿no? A dónde quieren estar de acá, X cantidad de tiempo, lo que fuere. Y una de las cosas que encontramos es que la enorme mayoría de las organizaciones, o sea, no llevo la estadística, pero la enorme mayoría de las organizaciones, como que te dijera 8 de cada 10, ni siquiera mide la satisfacción de sus clientes, digamos, ¿no? Tiene una intuición de cómo les va o cómo... entonces, no hay un abordaje sistemático a cómo tener clientes contentos, digamos, ¿no? Pero ¿cuánto importa, o realmente son conscientes esas organizaciones de que la satisfacción de los clientes importa, o lo que les importa a esas organizaciones es que el balance les dé positivo, que no pierdan la rentabilidad, que no pierdan dinero, que ganen, o que se cumplan los objetivos? No sé, pues no todas ganan dinero, pero en definitiva, que se cumplan los objetivos. ¿Hasta dónde realmente hay conciencia de que la persona, que el cliente, que el propio trabajador es importante? A mí siempre me parece una maravilla cuando aparece esta organización que mide la satisfacción y los lugares para trabajar. Claro. ¿No? Sí, es el mejor lugar. Ahí va, porque obliga a los trabajadores a verbalizar cómo se sienten en su lugar de trabajo, por ejemplo. Sí, es que ahí tenés distintos niveles, ¿no? O sea, hay organizaciones que de repente tienen un foco muy de corto plazo, no tienen una mirada un poco más amplia y ni siquiera tienen mucho en el radar la importancia de estos temas. Hay otras organizaciones que tienen la importancia de estos temas, como ubicada, como que es algo importante, pero lo que no tienen es sistemas. Sistemas no me refiero a software, a sistemas informáticos, no tienen formas de gestionar, no tienen las herramientas para poder gestionar esto en una forma más sistemática, digamos, ¿no? Muchas veces escuchamos que eso siempre se hizo así. El famoso siempre se hizo así. El famoso siempre se hizo así. Entonces encontramos de los dos casos. Y a ver, de hecho nosotros decimos una organización con el cliente en el centro excede las expectativas de sus clientes en forma sistemática y sostenible. Es una de las cosas que está por ahí. Y la palabra sostenible no es menor porque, o sea, por supuesto que esto está bueno, esto de las emociones positivas, digamos, ¿no? Yo siempre digo, tener la conciencia de que vos podés generar algo bueno en otro, está buenísimo, digo, siempre está bueno. Ahora, este es un caso en el que generar ese impacto positivo en otro es bueno para el negocio también, digamos, ¿no? Porque esto no es solo la visión romántica de generar cosas buenas, que me encanta, sino que esto también es importante para el negocio. Y esa palabrita sostenible que está ahí al final de esto que nosotros decimos, exceder las expectativas de los clientes en forma sistemática y sostenible, incluye lo que se habla como el triple impacto, ¿no? Lo social, lo ambiental, pero lo económico. O sea, porque evidentemente las organizaciones tienen que ser rentables, porque si no se extinguen, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente, ¿no? Los lindos desafíos de las organizaciones es cómo uno va, ¿no? Logrando balancear, equilibrar todas estas piezas de ese puzzle para que funcionen y para que la organización sea exitosa y le vaya bien y crezca, digamos, ¿no? Sí, también la importancia del dedicar recursos y tiempo a conocer al cliente y conocer las expectativas del cliente. Fundamental. Porque la satisfacción de un cliente se logra cuando lo que percibe supera sus expectativas. Sí. Esto es algo que también se enseña mucho cuando se está hablando de lo que es satisfacción del cliente y también conocer qué es lo que espera recibir para poder, es como quien dice, ganarle de mano y poder atajar. Si tus expectativas son estas, yo te tengo que dar más para que tu experiencia sea satisfactoria, ¿no? Es intervenir en el proceso pensando exclusivamente en el cliente. Y es una tendencia que por lo pronto lo deseable es que cada vez se extienda más, ¿no? Pero cuesta un poco, y parece largo. Cuesta, sí.
Hay una frase que nos gusta mucho de un actor, se llama Henry Winkler, que dice, los supuestos son las termitas de las relaciones, ¿no? Claro. Que siempre decimos, además vale para la vida de pareja también esa. Pero aplica. Y la verdad es que a veces los clientes, como clientes, no somos tan explícitos sobre toda la realidad que nos rodea o para qué queremos lo que estamos pidiendo o para cuándo lo precisamos. Entonces, las expectativas que el cliente tiene a veces no están tan claras. Y alguna vez me han dicho, dice, bueno, pero no es mi culpa si el cliente no me lo dijo claramente. ¿A vos se lo preguntaste? Claro, no es tu culpa, pero es tu problema, ¿no? Porque si vos no lográs exceder sus expectativas, el cliente se va a quedar enojado y capaz que no vuelve más. No, y a veces, estaba pensando, por ejemplo, mientras te escuchaba en un restaurante, vos cuando te animás, que no siempre funciona, pero cuando te animás a protestar o a hacer una observación, muchas veces lo que te encontrás del otro lado es alguien que se molesta y está a la defensiva. Correcto. Entonces, ¿para qué voy a...? Puse el restaurante, fue el primero que se me ocurrió, pero es un creo que ejemplo la ferretería o lo que sea. La organización tiene que estar preparada para recibir ese feedback. O nosotros mismos, Claro, capaz que una sí. crítica de un oyente, no estamos supuesto. preparados para recibirla y nos molestamos, nos ofuscamos, ¿no? Entonces es un problema. Yo entiendo por dónde vas, pero también esa persona tiene que estar preparada para tener las orejas lo suficientemente abiertas para poder recibir también las observaciones. Y tampoco te estoy hablando de críticas, ni enojos, ni nada. Una observación. No, totalmente. Y tiene esto, digamos, está en varios lados, ¿no? De la estrella 3, la 5, la 4. Hay varias cosas que están ahí, pero es tal cual. Y sí será importante escuchar esas cosas, ¿no? Porque vos lo decías al pasar. Muchas veces no lo decís, ¿no? Y el restaurante a mí me encanta porque es un ejemplo muy clásico, porque de repente vos decís, sí, ¿cómo quiere la carne? Jugosa, perfecto, te traen la carne y está cocida, ponele. Entonces, y ya empezaron todos a comer, ¿no? Entonces al rato viene el mozo y te dice, ¿qué tal la carne? No, bien, gracias, le decís de repente, ¿no? Exacto, para no jorobar. No tenés ganas de pelearte, no querés, viste, descompaginar lo que fuere. Es muy frecuente. Muy frecuente. Entonces, si será valioso en el momento en el que el cliente realmente te dice algo, y estar atento a eso, porque por cada una de esas... Eso, el no decirlo, el ejemplo que acabas de dar, es una suma y agranda los problemas. El mozo cree que está todo, el cocinero cree que hizo todo bien, el mozo cree que hizo todo bien, vos quedaste frustrado. Sí, totalmente. Entonces, es una sumatoria de cosas. Capaz que decidís no volver más, pero en definitiva también, si no decís nada, terminás aislándote, porque si en cada lugar donde te pasa algo, ¿no? Yo reconozco que soy poco de dar segundas oportunidades. Yo lo reconozco, lo admito. Pero también admito que hablo más ahora que antes. Claro. Uno con la edad, viste, se va poniendo como más exigente. Y también es importante tener o interactuar con organizaciones que son receptivas a estas cosas. Claro. Porque distinto si vos vas y planteas un comentario, queja o llamale como quieras, u observación, y del otro lado te reciben bien, te dicen, mira, perfecto, comentame más, o del otro lado te pones la tapa y te dicen, no. Me estás ayudando. Claro. Es que ese es... estas son esas cosas que pueden funcionar como círculo virtuoso o como círculo vicioso, digamos, ¿no? Porque vos decís, no me quejo porque las veces que me quejo no hacen nada con eso, entonces ¿para qué me voy a quejar? Y así, ¿no? El círculo se va realimentando. O la otra es cuando me quejo y la organización reacciona rápido, reacciona bien y me resuelve, ¿no? Te incentiva como a seguirte, como a expresar cuando las cosas no suceden porque tenés la sensación de que te van a escuchar. A mí me encanta cuando te dicen, cuando llamás para alguna queja o algo, y te advierten que te están grabando, que en realidad te advierten que te están grabando para decir, atenti con lo que decís, porque todo va a ser usado en tu contra, claro. Pero al revés, si vos estás seguro de lo que vas a reclamar y en la forma que lo vas a reclamar, mucho mejor que te graben, porque así demostrás que no insultaste, que tu crítica fue fundada, que no te cumplieron como te prometieron, al revés. A mí, las pocas veces que he tenido algún conflicto, que aunque a veces jorobo bastante más con que parece más de lo que digo, pero las pocas veces la grabación ha jugado a mi favor. Es que, digamos, si eso es una conversación constructiva como debería ser, no debería ser un problema, digamos, ¿no? Y ahí está también, creo yo, escondida una cosa que tiene que ver con lo cultural en las organizaciones y a veces trasciende las organizaciones, y es cómo es que vamos a ver esa queja, digamos, ¿no? O sea,
¿esa queja qué es? ¿Es para encontrar un culpable? ¿Es para, no? Entonces, cuando realmente en las organizaciones esto funciona de una forma sana y la gente se va acostumbrando a esto y se construye una cultura de seguridad en torno a este tema, todo el mundo abraza esto como una oportunidad de mejorar. Porque además es un gran diferencial, porque como estamos acostumbrados, lamentablemente, a que en general no hagan mucha cosa cuando te quejas, las organizaciones que sí hacen se diferencian bastante de las que no lo hacen. Sí, lo ven como oportunidad. Como una oportunidad. Entonces, cuando esa cultura sana se instaura, todo el mundo entiende que la queja del cliente no es para encontrar el culpable, porque a ver quién fue el que hizo la macana, sino que nos sirve para recuperarnos, para que el cliente quede contento, para que después, como está comprobado, el cliente te recomienda más, queda más feliz que si no hubiera tenido ningún problema, increíblemente. Y que eso es una herramienta para la mejora, digamos, ¿no? Y internamente todos nos acostumbramos que funciona de esa manera. Sí, claro, pero ahí ya que dijiste el concepto internamente, también tenés que tener la cultura de la organización alineada a que todos tienen que estar a fin de recibir esto, y todo también teniendo claro desde la propuesta de valor cuál es, todos estos elementos que están en tu modelo 5 estrellas, pero todo tiene que funcionar justamente como lo abordás vos, me parece, ¿no? Con el cliente en el foco, y para ahí tiene que estar mirando la organización. Es muy común, me parece, tener organizaciones que miran para el servicio que brindan, pero pensándolo más en la plata a recaudar, por ejemplo. En la planilla. Y perdiendo de vista que si el cliente se te va, marchás. Claro. Y tenés que captarlo y retenerlo. Es tal cual, y a mí me gusta mucho decir que esto es como un ejercicio de alineación, ¿viste? Vos tenés que alinear todos los pedacitos para que todo esté coherente, y sí, hacia la interna tenés que construir, tenés que construir mucho a la interna para que lo que se manifieste hacia afuera sea lo que querés que sea y lo que el cliente realmente valora, digamos, ¿no? Sí, pero los clientes también tenemos que asumir toda esta enseñanza. Por eso el libro está bueno para todas las partes, para los clientes y para las organizaciones, porque también, en definitiva, estamos en una época también de estamos todos mucho más irascibles, menos tolerantes. Y entonces, la inmediatez también claro, también la poca paciencia te lleva a veces quizás a perder las formas, a exigir de mala forma, a creer que vos siempre tenés razón como cliente, ¿no? O sea, sos muy joven, entonces no te puedo culpar a ti, pero muchos de los gurús del marketing del siglo XX, con el cliente siempre tiene la razón, le erró como la esperas. O sea, no siempre el cliente tiene la razón. Es que esa pregunta siempre me pareció, viste, cuando dicen el cliente siempre tiene la razón, y yo digo, la verdad que no es una pregunta tan relevante en realidad. No. Porque al final, no sé, si fuera un concurso a ver quién tiene la razón, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de generar una conexión con ese cliente. Por eso muchas veces no tiene que sea duradera. razón. Y a veces no tiene razón. A mí me gustaba una frase que decía alguien de Disney, que decía: los clientes se van a equivocar, pero permitámosle equivocarse con dignidad. Claro, decía, claro, ¿no? O sea, bueno. no quiere decir que tenga la razón siempre. Y tampoco es un concurso, insisto. Sí. Pero el tema es eso, que si el cliente, y por eso hay una frase que nos encanta de Sam Walton, que está ahí atrás en la contratapa, que él dice: hay un solo Sam Walton fue el fundador de Walmart. Él dice: hay un solo jefe, el cliente, y nos puede despedir a todos, desde el ejecutivo más encumbrado hasta el último de la fila, simplemente gastando su dinero en otro lugar. Claro. ¿No? Es muy poderosa la frase. Sí. Porque además no nos explican esto. Uno llega a las organizaciones y está acostumbrado a que, ¿no? Si más o menos trabajás en un lugar más o menos con cierta estabilidad, con cierta madurez mínima, o sea, estás acostumbrado a que fin de mes, ¿no? Un día entras ya empieza, no sé, fin de mes, primeros días del mes, empezás a entrar a la página del banco, hasta que en algún momento apareció ahí la plata, digamos, ¿no? Y la gente no conecta con que esa plata no aparece mágicamente ahí. Esa plata vino de la cuenta de un cliente en algún momento, y la empresa juntó eso de distintos clientes y te lo puso en tu cuenta. Yo digo, me imagino que debe ser muy lindo de ver hace algunos años cuando la gente, ¿no? en una pyme o en algo donde se manejaba efectivo. Me puedo imaginar una situación en la que venía un cliente y se ponía al día con una deuda grande, entonces pagaba un montón de plata, y ese dueño de esa pyme agarrando esos billetes, dándose vuelta y pagándole la quincena al empleado, cosa que, viste, ahí es muy evidente de dónde venía ese billete, pero ahora no nos pasa. En las películas norteamericanas, que están acostumbrados a cobrar la semana, claro. ¿Te acordás que veíamos que el viernes a última hora pasaban los empleados, y había un señor con todos los billetes, un montoncito de billetes en la mesa? Claro.
¿no? Entonces, o sea, es verdad que verlo físicamente... pero me imagino hasta esa situación, ver como un cliente, viste, paga y el cliente se va y el dueño se da vuelta y con ese mismo billete te paga la quincena, la semana, lo que fuere. Sí. Entonces era más tangible. Ahora la gente no lo mapea, digamos, ¿no? Y sin embargo, la plata no viene de otro lado, ¿eh? De otro lado que no sea de los clientes. No, y forma parte además, y está bueno más que decirlo así porque capaz que no somos conscientes, forma parte además de un acuerdo que los empleados hacen con los dueños de las empresas y los clientes con las organizaciones cuando son clientes. Entonces, cuando vos vas al supermercado, pero también confías en un servicio, pagás por ese servicio que puede ser 1 kilo de manzanas, te lo dan de determinada manera, con determinada calidad, etcétera, etcétera, y vos pagás lo que crees que es justo que te están cobrando, claro, etcétera. O sea, o nosotros mismos, los empleados, hacemos un acuerdo con nuestros jefes confían en nosotros y entonces ahí comienza a funcionar todo un ciclo, claro, ¿no? Con anunciantes, con oyentes, con marcas, con los entrevistados, es decir, se va formando que empieza a funcionar naturalmente. Claro, que ahí también me parece que entra el concepto ese de la experiencia del cliente, por llamarlo de una manera, ¿no? Que no es solo el hecho de tener el servicio cumplido, digamos, o no sé, pensando en un restaurante, el plato arriba de la mesa. Se valora cada vez más la experiencia completa, ¿no? O sea, desde la emotividad que le pusiste al momento de elegir un lugar a donde pasar un tiempo con alguien, hasta ir a hacer un trámite y que no te traten mal. claro. Estar haciendo, no sé, tener una espera larga y que te vayan diciendo cuánto falta y por qué hay una demora, como que sentirte contemplado en todo ese proceso cada vez me parece que le va aportando más valor a todo, ¿no? Totalmente. Y además, obviamente hay distintos tipos de negocio con distintas lógicas, claro. distintos, y en cada caso, o sea, no es lo mismo gestionar un parque de Disney, por poner un ejemplo, ¿no? Donde es todo magia, a tener un supermercado en una esquina, y claramente son cosas distintas, pero en la esencia, al final, es como decía Jaime, hay una especie de contrato tácito en que el cliente se acerca a vos porque espera ciertas cosas de vos. Y vos, para empezar, tenés que estar cumpliendo con ese mínimo. Y si querés generar algo distinto, ver dónde podés hacer un pequeño diferencial, digamos, ¿no? Entonces, una vez me decían en un taller que estábamos, dice, bueno, pero si vos les das un poco más, bueno, el cliente de la próxima va a pedir más y la próxima más. Y bueno, en realidad, lo que va a pasar en cualquier entorno competitivo es que en algún momento alguien hace dos cosas para ganarse tu cliente. O baja el precio o le va a dar un detallecito, algo distinto para llevárselo. O sea que, y al final vos lo que va a tener que hacer es igualar lo que hizo el otro o bajar el precio, darle el detalle para que ese cliente vuelva, correrla de atrás. Entonces, ¿dónde querés estar? ¿Querés estar? Si te lo querés ganar. Claro, ¿querés estarlo sorprendiendo al cliente para que se fidelice o corriéndola atrás? Porque alguien lo va a hacer en algún momento, alguna de esas cosas, digamos, sí. ¿no? Entonces, es interesante. Álvaro, cuando escribiste el libro, ¿en qué destinatario pensaste? Porque estamos hablando de organizaciones en un amplio sentido y organizaciones con distintos fines, perfiles. Es un modelo, además, este modelo 5 estrellas que vos planteás, que puede ser adaptable a todo, digamos, en distintos tamaños, dimensiones de empresas, organizaciones. Sí, totalmente. Un poco lo que pensamos es que el modelo tenga algunas piezas o las componentes del modelo son aplicables desde un unipersonal a una empresa muy grande, digamos. Y cuando a veces me dicen, no, pero para, yo tengo una empresa chiquita, en vez de 5 no puedo hacer 3 de las 5 estrellas, ¿viste? Hago 3. No funciona así. No. Y a mí me gusta mucho, yo ponía ahí en el libro, hay una analogía, ¿viste? ¿Vieron los tuk-tuk? Estos, los carritos como a pedal, ¿no? Que en algunas ciudades asiáticas son muy comunes, ¿no? Hay una persona que da pedal y tiene atrás, es como un triciclo. Un triciclo, sí. Para 2 personas y es un medio de transporte terrestre, ¿no? Atracción humana. O podés tener un megabús de estos de última generación, no sé, que hacen 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, y evidentemente son cosas muy distintas. Ahora, ¿viste? Medio de transporte terrestre y rueda vas a precisar, ¿no? Pues tenés que, ¿no? Un lugar donde se siente él o los pasajeros, vas a precisar. Una dirección, alguna forma de guiar eso, vas a precisar frenos, vas a precisar algo para darle impulso a esas ruedas, digamos, ¿no? Serán las piernas, será la tracción a sangre, o será un motor de última generación.
Ahora, lo que no tiene sentido es decir, bueno, vamos a hacer un medio de transporte chiquito, así que no le pongas ruedas. No funciona. Bueno, serán ruedas más chiquitas, más sencillas, las otras serán más robustas. O sea, lo que varía son la complejidad y la sofisticación de los sistemas. Ahora, las 5 de esos componentes los precisás. Y con esto pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? Evidentemente, las herramientas que vos precisás para construir una cultura en una organización, que somos 3, son mucho más simples e intuitivas que las que necesitas si somos 1000. Pero la cultura la tenés que construir igual, de alguna manera. Uh-huh. Y así con cada una de esas estrellas. Y tenés que tener claro qué haces, para quién, cómo, cuál es tu propuesta de valor y todo. Todo, o sea, exacto. Así sea algo, como decís vos, un emprendimiento chiquito o una organización mucho más grande. Sí, ya que nombraste hoy a IBM, un ex gerente de IBM durante muchos años, que tuve la suerte de trabajar con él, también me decía que muchas veces los clientes confunden lo que es un servicio con el servilismo. Entonces te exigen como si vos fueras un sirviente. Y ese es un problema también, porque a veces por cuidar, entre comillas, un cliente que no se te escape, hasta dónde tenés que ceder a una cantidad de presiones, de demandas que son profundamente injustas. Me encanta eso porque esa es como, ¿no? Tiene doble filo esa palabra que usaste y está buenísimo. Y sí, a ver, yo siempre digo, yo estoy convencido de que la enorme mayoría de la gente es gente con la que vale la pena interactuar, gente de bien y gente... Bueno, hay un pequeño porcentaje de gente que es complicada, digamos, sí, ¿no? sí. Y esas personas son clientes también en algún momento, ¿no? Existen y son clientes. Entonces, a mí con que me digan que son los menos los violentos del estadio no me agrega nada, claro, porque bastante joroba para ser los menos. Están ahí, te cambian la experiencia. Claro, creo que en las organizaciones a veces no tenemos, no es como ahí porque en el estadio la muestra no es significativa, ¿no? Porque exacto, los que van al estadio, eso no representa el porcentaje de los complejos que están dentro del estadio no representa el universo total. El universo, ¿no? Pero digamos, en la organización te pasa, a veces hay un cliente abusador, ese es otro partido, hay que saber detectarlo, hay que lidiarlo y gestionarlo aparte. Saber que existe. Saber que existen. Ahora, a veces, por un lado, a veces por agarrar esos 2 o 3 abusadores o por controlar a esos, ponemos una cantidad de trabas y controles y caemos en un montón de cosas que por evitar el abuso de 1 o 2 jorobamos a otros 1000 que son los que no van a abusar. Entonces empeoramos un servicio que le damos a los clientes que sí queremos solo para controlar a 1 o 2 abusadores. Entonces eso a veces hay que tenerlo en cuenta y pensar esos equilibrios, ¿viste? Porque el abusador requiere su tratamiento particular. Ahora, no le complique la vida a los otros 900, digamos, ¿no? Entonces eso por un lado, pero sí, los hay y hay que gestionarlo. Y la otra que me encantó, porque yo uso mucho esa palabra también, la de confundir servicio, o sea, ser servicial con ser servil, porque también va para el otro lado, porque yo siento que, por lo menos acá en Uruguay, yo siento que, viste, esto de servir a otro nos genera un poquito de, como un pequeño escosor, digamos, ¿no? Y ahí creo que también para ese lado se da esa confusión entre lo que es ser servicial y lo que es ser servil, viste, porque cuando yo me pongo en el servilismo, como decía, ya me pongo como abajo. Entonces, y yo creo que esa es una confusión que tenemos los uruguayos que es bastante compleja, digamos, ¿no? Y por eso me encanta la frase del Ritz-Carlton, esta cadena de hoteles tan lujosa. Ellos tienen una frase, un lema que dice: somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Y me parece espectacular, ¿viste? Porque sí, yo te estoy sirviendo, claro que sí, si viniste acá. Para eso estoy, para servirte. Ahora, somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. No me hace menos que vos por el hecho de que te estoy sirviendo. Y la lectura implícita que yo hago, y el día de mañana, si yo voy a la empresa donde vos trabajás, espero que me sirvas con la misma dedicación la que yo te estoy sirviendo hoy vos acá. Claro, está ¿entendés? Bien. O sea, me encanta esa frase. Y creo que ahí también tenemos, ¿viste? Y me parece que se hace más evidente, creo que todos lo percibimos, con estos flujos de inmigración que han habido en los últimos años en Uruguay. ¿Cuántas veces escuchamos que decís, bueno, la verdad que, no sé, cuando me atiende un venezolano es mucho más cálido? No creo que lo hemos comentado todo, ¿no? Y vos decís, ¿y por qué el uruguayo no? ¿Qué tiene? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿Tiene algo físico que le impide ser más cálido? Y no, yo no creo que allá en el fondo, no sé si no está esta confusión que vos decías, Jaime, entre lo que es ser servicial y ser servil. Sí. Bueno, yo conozco empresas restaurantes concretamente, donde me dicen, ya no contrato servicio uruguayo. Bueno, claro. No quieren trabajar. Clarísimo, pero además con esa crudeza, claro, con esa dureza. Entonces vos vas y te encontrás con que tenés una decena de empleados que son todos inmigrantes. Todos.
Así nomás. Sí, es una mirada cultural también, ¿no? A lo que entendemos por todos esos temas. Sí. Tal cual. Sí. Álvaro, bueno, mucho más cerca el desafío de encantar clientes, están las librerías, uno va por las librerías y lo ve, está ahí el libro. Sí, quedó. Además tiene de el los diseño destacados. clásico de XLAN. XLAN tenía que total. tener un más claramente, como decimos, el tercer libro de la serie más. Total. Quedó bastante lindo, como que resalta. Sí, Tal cual. totalmente. Te están escuchando desde La Coruña y te mandan un abrazo grande desde allá. Supongo que sabrás quién es. Sí, me imagino que debe ser Ramiro. Exactamente. Gran oyente de Radio Sarandí. Sí, Andaba opinando de otros temas también, de todo un poco, prendido de hace rato. Sí, grande. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos, este rato acá con nosotros. Gracias a en ustedes. Sarandí. Gran placer y siempre a las órdenes. Álvaro Pérez Fernández nos estuvo acompañando aquí en Viva la Tarde.